Estamos tratando un tema bien especial. Estamos estudiando algunos apartes del libro de Génesis. Recuerda que el libro de Génesis significa principio o comienzo. Y ahí encontramos los principios de la doctrina bíblica, de las leyes de Dios. Ahí están las bases. Por eso no lo podemos dejar a un lado, sino tener un corazón dispuesto para aprender la palabra del Señor y para recibirla en nuestras vidas. Bien, mis amados, estábamos hablando de cómo Dios se glorificó, creó al hombre, le creó su compañera, los puso allí en el huerto del Edén y les dio algo poderoso que ustedes y yo también tenemos: libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Que Dios nos ha dado la posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Todos los días tenemos que tomar esa decisión. ¿O qué escogemos? ¿Lo bueno, lo que le agrada a Dios, o lo malo, lo que le agrada al diablo y que nos lleva a la condenación? Y ese libre albedrío, ¿por qué Dios lo colocó en nuestras vidas? Porque es la única manera en que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en esencia. Es la única manera cuando realmente adoramos a Dios, ¿cierto? Con una convicción de que Él es el Rey, Él es el Creador, ¿sí? Y de esa manera pueden llegar nuestras oraciones delante de Dios. Pero hoy yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra pecado? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra pecado? Bien, de pronto nosotros los cristianos decimos transgresiones, decimos desobedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero si le preguntamos a la gente de allá afuera, a los que no conocen a Dios, ¿qué significa para ellos la palabra pecado? La gran mayoría se tiende a mofar, se ríe del concepto de pecado. Para ellos no existe el concepto de pecado. Eso ya es algo de los abuelos, es algo retrógrado, como dicen ellos, y no quieren saber nada del concepto de pecado. ¿Por qué? Porque no creen que hayan acciones que vayan a causarles un castigo de un Dios todopoderoso. Algunos cuando le dice, ¿y qué si comete pecado? Sí, dice, yo sí cometo unos pecadillos, yo como postres más de la cuenta. ¿No ha escuchado? Algunos creen que ese es un pecadillo, es decir, yo como postre, como un dulce más de la cuenta. Para ellos eso es lo que significa pecado. Ahora, mis amados, pero las personas no creen que haya acciones que puedan causar un castigo eterno del Dios Todopoderoso, porque la gente piensa que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Esta es la filosofía de este tiempo, ¿cierto? La libre elección de la personalidad, la libre elección de la gente puede elegir lo que crea, lo que desee, lo que quiera. No hay pecado, no existe el concepto del pecado. Ahora, creen que tienen la autoridad de hacer lo que quieran y que no sufrirán consecuencias en este mundo, y mucho menos consecuencias eternas por sus acciones. No creen que Dios gobierna su creación y rechazan por completo la idea de pecado. Por eso en este tiempo la gente hace lo que le venga en gana. Especialmente los que no conocen a Dios, ellos hacen lo que no, y cuando lo vienen a reprender le dicen algo como, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Quiere que le mande la policía? ¿Quiere que tal cosa porque ahora puedo hacer lo que yo quiera? Lo que yo quiera. En estos días vi a una persona, a unos jóvenes adolescentes fumando marihuana frente a una casa. Y llega a los que vivían en la casa y dice, por favor, no fume ahí. Le dice, no, ahora por el gobierno podemos fumar. Podemos hacer lo que quiera. Ah, sí, pero vaya a su casa. ¿Por qué tiene que venir aquí frente a esta? Vaya a su casa y fume. Si puede hacer lo que quiera. Ah, porque en la casa de pronto hay un padre que se lo prohíben. Pero eso es la idea de la gente, que pueden hacer lo que quieran. Ahora, mis amados, déjenme decirle algo. El pecado tiene consecuencias. Cada
cada pecado tiene consecuencias de largo alcance. ¿Qué quiere decir? Que el pecado alcanza las generaciones y que las consecuencias de un pecado no afectan solamente a la persona que lo cometió, sino personas inocentes de ese acto sufren las consecuencias de la conducta pecaminosa de otras personas. Por ejemplo, ¿por qué un niño tiene que nacer deforme? Porque su papá simplemente era un consumidor de droga y un borracho. Él está sufriendo las consecuencias de una persona atada por el enemigo en la droga y en la borrachera. ¿Por qué unas familias en Cali están llorando por la muerte de sus familiares inocentes? Porque a otro se le ocurrió colocar una bomba. Mis amados, el pecado tiene consecuencias y aún alcanza a otras personas inocentes. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque a Satanás le encanta ver sufrir a las personas. Yo creo que esa canción que dice, sufrir en este mundo me tocó, esa de verdad que sí era inspirada por Satanás. Porque eso es lo que quiere hacer Satanás con todas las personas. ¿Con quiénes? Con aquellos que están en contra del diablo y con aquellos que le siguen la corriente. Es decir, él no mira a nadie. Él trata, trabaja y tortura a toda la humanidad, aún a sus seguidores. ¿Por qué? A Satanás le encanta ver sufrir a las personas, le encanta verlas tristes, le encanta que estén desesperadas del dolor, de los problemas de la vida. Eso le encanta a Satanás. Satanás se mueve como pez en el agua en la adversidad, en los problemas, en las dificultades. Ahora, mientras que Dios odia todas estas cosas, Dios quiere que experimentemos sus bendiciones. Ahora, ¿cuántos anhelan recibir las bendiciones de Dios? Pues mis amados, la única forma en que recibimos las bendiciones de Dios es obedeciéndolo a Él y obedeciendo su palabra. Es la única forma de conocer la bondad de Dios. ¿Quieres conocer la bondad de Dios? Pues obedece su palabra y entonces vas a comprender y recibir la bondad de un Dios maravilloso. Ahora, las bendiciones de Dios también tienen implicaciones y consecuencias de largo alcance. Esto es bien impactante. Nuestras bendiciones impactan a otros sin siquiera saberlo nosotros. Y estudiando esto, recordaba una persona, una empleada que trabajaba con nosotros en Barranca, me dijo, desde que estoy trabajando con usted, mi familia, mi casa cambió y he visto prosperidad. Y yo dije, chanfle. Y yo no era la que estaba haciendo mucho por ello. Pero las bendiciones que hay sobre nosotros alcanzan a otras personas también. Y a veces nosotros no lo notamos. Alcanzan a nuestros hijos, a nuestros nietos y las personas que están bajo nuestra cobertura en el trabajo. Ahora, mis amados, el pecado es el resultado de desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Desobediencia a la palabra, a los mandamientos de Dios. Ahora, y si no pones tu vida bajo la autoridad de Dios y de su palabra, estarás viviendo una vida que no será satisfactoria. ¿Qué pasa cuando una persona vive una vida fuera de la voluntad de Dios? Esa persona no tiene paz. Esa persona no siente gozo, esa persona no tiene contentamiento, esa persona se siente frustrado, no importando cuál sea la situación terrenal, no importando lo que haya hecho, la plata que tenga, los bienes que tenga, esa persona se siente desgraciada porque le falta algo y eso solamente lo llena Dios cuando una persona reconoce su condición y abre su corazón para que Jesucristo venga a ella. Vimos que Dios le habló allí en Génesis capítulo 3, le habló tanto al hombre como a la mujer, pero ellos rechazaron su palabra y es allí donde el pecado se manifiesta. El pecado se manifiesta cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Cada vez que rechazamos una verdad dada por Dios, estaremos manifestando el pecado en nuestras vidas y cosecharemos las consecuencias de largo alcance de ese pecado. Dios estaba llamando a Adán y él se escondió. ¿Recuerdan?
Dios vino a buscarlos allí al Edén, pero él estaba escondido. Ahora, ¿por qué se escondió? Por el hecho de que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque el desobedecer a Dios reveló su vergüenza y vino un sentimiento de culpabilidad. Eso es lo que hace el diablo. El diablo insta, el diablo lleva a la gente a pecar y luego lo llena de culpa, de insatisfacción, para que cometan más pecados, para que se hundan más en el hoyo y para que no salgan de ese lugar donde cayeron. Miremos el verso 11 del capítulo 3, allí del libro de Génesis. Dice, y Dios le dijo, ¿a quién le dijo? Pues a Adán y a Eva que estaban ahí. Y Dios le dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó que estaban viringos, como dicen por ahí los campesinos? ¿Quién les enseñó que estaban en bola? ¿Por qué le comparto así? Porque un niño de 1 año, él no siente culpabilidad, ¿no lo así? Un niño sale desnudo, va por ahí por la casa y la mamá, ay, ¿no le da pena? ¿No le da vergüenza? Y el niño, ¿qué será eso? Porque el niño todavía está en un estado inocente, aunque tiene la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero en esa área podemos ver que él no se siente culpable. Pero aquí ellos se sienten culpables porque están desnudos, ¿cierto? Y entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces Dios le dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hay algo bien impactante. Has comido. Es decir, que ese árbol era para comer. Has comido del árbol que se veía bueno para comer, pero has comido del árbol que yo te mandé. Diga conmigo, yo te mandé. Mis amados, los mandamientos de Dios son buenos y solo la obediencia a su palabra podremos conocer la riqueza de su bendición. Los mandamientos de Dios son buenos, son puros, que nos limpian, que nos ayudan a vivir en una vida en bendición. Ahora, los mandamientos de Dios no tienen nada que ver con la salvación. Y escúchelo muy bien para que no se me confunda aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Mis amados, la salvación es por gracia, por la fe. La salvación viene cuando hemos reconocido, ¿cierto?, el don gratuito de la salvación por medio de Jesucristo, que Él derramó su sangre preciosa por nosotros para pagar nuestra deuda. Y entonces cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nos acogemos a ese pacto de la sangre de Jesucristo, entonces entramos en el reino de Dios y empezamos a disfrutar de la salvación. Y habiendo recibido ya la salvación, los mandamientos se vuelven cruciales en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué? Para que nos sometamos y obedezcamos a la verdad de Dios. Realmente los mandamientos están dados para ver si realmente amamos a Dios o no. ¿Qué dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la prueba del amor que nosotros le damos a Dios es guardar los mandamientos. Ahora, Dios le dice a Adán, ¿has comido del fruto del árbol que te mandé que no comieras? Ahora, escúchalo bien. Solo porque es comestible no significa que debamos comer de él. ¿No es así? Solo porque una comida es comestible no significa que debamos comerla. ¿Cómo así, pastor? Hay cosas que no debemos comer, que no nos sientan bien a nuestra salud y que no debemos comer. Ahora, mis amados, solo porque lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Muchas cosas nosotros podemos hacer, pero Dios nos dice, no lo hagas. Muchas cosas nosotros podemos decir, pero Dios nos dice, no lo digas. Escúchalo bien. No porque pueda comer, lo vamos a comer. No porque podamos hacerlo, no lo vamos a hacer. No porque podamos decirlo, no lo vamos a decir.
si es un mandamiento de Dios que nos dice no lo haga. Ahora, mis amados, aprender estas disciplinas es uno de los propósitos del ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos. Eso es el ayuno. Ahora, mis amados, nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Dios, los que queremos un avance en la vida cristiana, necesitamos ayunar, necesitamos abstenernos de alimento. Ahora, eso no quiere decir que ese día no podamos comer, ¿sí? Pero es una decisión que tomamos. Mis amados, el ayuno nos enseña disciplina para que pongamos orden en nuestras vidas. El ayuno nos enseña disciplina para que pongamos orden en nuestras vidas. Para que lo que no podamos comer, no lo comamos. Para lo que podamos hacer, pero no le agrada a Dios, no lo vamos a hacer. Para que lo que podamos decir, y lo podamos decir, pero no le agrada a Dios, no lo vamos a decir. Es decir, el ayuno nos ayuda a abstenernos. Una vez, esto ya lo conté, pero para algunos que no lo han escuchado, estaba en una reunión de hombres de Dios, habían unos 50, 60 pastores, y yo estaba evitando comer harinas y comer fritos, y habían una mesa al terminar, papa rellena, empanadas, hojaldres y al final agua. Y entonces me dice una persona, siga, y yo seguí, y lo único que tomé fue un vaso con agua. Y estaba tomando agua y se me acerca alguien que tenía una papa rellena y un vaso con Coca-Cola, porque había Coca-Cola. Le digo, no, estoy evitando porque me está cayendo mal, no está bueno para mi salud. Me dice, no, así yo estaba el año pasado. Yo también estaba con esos problemas, pero ¿sabe qué? Yo se lo dejé eso en las manos de Dios. Tan fácil, ¿no? Yo le dejo eso en las manos de Dios, yo como lo que se me dé la gana y allá lo que Dios quiera hacer conmigo. Y a los 4 días me llamaron, esta persona está en la UCI, casi se muere de un infarto. Es bien impactante, mis amados, porque necesitamos disciplina. Nosotros con nuestros pies podemos ir a cualquier lugar, pero hay lugares donde no debemos ir, y eso se aprende solamente con disciplina. Y una de las cosas que nos ayuda a tener esa disciplina es el ayuno. El ayuno nos enseña, nos ayuda también a mantener la boca cerrada. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? Porque podemos hablar, pero muchas veces hablamos cosas que no le agrada a Dios. Entonces, mis amados, el ayuno nos enseña disciplina para que pongamos orden a nuestras vidas. Escuché a unas personas, era un buen cristiano en un momento, pero luego el domingo escogió el día del Señor para montar en bicicleta y dejó de venir a la iglesia, hasta que de pronto, ¡pum!, un accidente, casi muere. Entonces tenemos que ser disciplinados en todo en la vida, mis amados, porque la disciplina siempre le vence a la inteligencia. Mis amados, este mundo no es de los inteligentes, este mundo es de los disciplinados. Y tenemos un Dios que nos enseña disciplina y quiere que pongamos en práctica la disciplina. ¿Qué hacemos 3 veces al día? Comer. ¿Cuántas veces nos lavamos los dientes al día? A ver, bien, me gusta, Armando, contando con los deditos. A ver, ¿cierto? Vamos a ayudar ahí. Al levantarse, 1, después de desayunar, 2, después de almorzar, 3, y después de comer. Entonces, ¿cuántas veces nos cepillamos? Y eso hay que enseñarle a los niños, que tomen esas disciplinas y que lo tengan presente, porque eso va a ayudar mucho en su salud bucal y va a tener dientes para buen rato. Pero si no es así, vamos a empezar a perder dientes, y eso es una realidad. Entonces, mis amados, ¿qué aprendemos? Que hay cosas que están permitidas
y hay cosas que no están permitidas aunque se puedan hacer. El árbol del bien y del mal era comestible y muy bien visto a los ojos, pero Dios le dijo, no lo coman, porque el día que de él comieran, ciertamente ¿qué? Morirán. Ahora, el propósito del ayuno es enseñar a la persona a ser obediente a la palabra de Dios. Te cuesta mucho obedecer a Dios, ayuna. Aquí el primer sábado de cada mes es ayuno y por lo generalmente proclamamos los 3, viernes, sábado y domingo, 3 días de ayuno, porque el ayuno nos da disciplina. ¿En qué áreas de nuestra vida? En todas las áreas de nuestra vida. Nos fortalece, nos llena de vida y nos llena realmente a poder obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, Adán y Eva no obedecieron el mandamiento de Dios. Y mire lo que dice el verso 14. Miremos las consecuencias que tuvo el no obedecer el mandamiento de Dios. Verso 14. Y Jehová Dios dijo, ¿a quién? A la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es bien impactante que la serpiente es este ser espiritual que engañó a Eva. Ella había decidido desobedecer a Dios y ya sabía su castigo, pero no quería irse solo. Quería llevarse a la humanidad, a la creación de Dios con él. Y por eso Dios le dice: por cuanto hiciste esto, ¿qué? Por cuanto engañaste a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Maldito serás entre todos los seres vivientes. Este ser es maldito. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí hay bien importante, es decir, el original dice y vivirás agachado. Es decir, vivirás sometido todos los días de tu existencia en el universo. Y dice, y polvo comerás. La palabra polvo se refiere a muerte. Dice, y muerte comerás, ¿qué? Todos los días de tu vida. Eso es lo que hace Satanás. Busca muerte, mata a muchos, porque los quiere llevar a su reino. Esa es la maldición para Satanás. Satanás es la raíz de todo pecado. Mis amados, ¿cuál es la consecuencia de todo pecado? Pues que trae maldición. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Él quiere bendecirnos. ¿Qué quiere hacer Satanás con nosotros? Él quiere maldecirnos. Ahora, la bendición viene por la obediencia a Dios y la maldición viene por la obediencia a Satanás y la desobediencia a Dios. Ahora, algunos dicen, pues, yo no le quiero obedecer a Dios. Tampoco le voy a obedecer a Satanás. Voy a hacer lo que yo quiera. Déjeme decirle que la persona que tiene esta mentalidad, que no honra a su Creador, simplemente está influenciado por Satanás. Una persona que cree hacer simplemente lo que él quiere, es que yo lo hago lo que quiero, es que yo voy a hacer lo que yo pienso, simplemente está influenciada por Satanás. Ahora, el polvo tiene que ver con la muerte. Y eso es lo que va Satanás a comer todos los días de su existencia. ¿Qué? Muerte. Por eso Satanás mata, por eso Satanás destruye, por eso Satanás trae conflictos, porque quiere destruir hogares, destruir familias, destruir jóvenes, quiere matarlos. Verso 15 dice: y pondré enemistad entre tú o entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Bien, vamos aquí a colocar los personajes para entenderlo un poco mejor. Dice, y Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre usted, Satanás, y la mujer,
Y entre tu simiente, es decir, entre tus demonios y todos aquellos hijos del diablo que lleguen a su reino, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, que aquí se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo nació de una mujer, y la simiente suya le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Chanfle. Esta es una guerra continua. Esta es una guerra de pelea. Esta es una guerra como la canción vallenato. O me la lleva él o me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina. Es una guerra que vivimos continuamente. Algunos dicen, ay, yo no oro para que Satanás no se meta conmigo. No, te tiene agarrado, te tiene sometido, por eso no puedes orar. Ahora, mis amados, esto es poderoso. Satanás está en contra de toda la humanidad. No solo porque alguien no es seguidor de Jesucristo, no solo porque alguien no ha recibido a Jesucristo, no significa que Satanás va a tratar bien a esa persona. Satanás puede dar apariencia que recompensa a sus seguidores con cosas materiales para que la persona se aleje más y más de Dios. ¿No ha escuchado? Cuando yo iba a la iglesia no me iba tan bien. Y ahora que me salí, mire cómo lo bien que estaba dando. Mire cómo lo bien que me está yendo. Esa es la idea del diablo. Porque Satanás es un perseguidor. Él coloca y da pita, ¿cierto? Suelta hilos, nylon del anzuelo. Y luego ¿qué? Tira el golpe y recoge. Ahora, recuerden, Satanás es el adversario. Satanás es el adversario para todo ser humano. Creyente o no creyente, impío o no impío, Satanás es el enemigo de las almas. Ahora, y eso es lo que quiere para sus seguidores, que experimenten toda la eternidad, ¿cierto? En adversidad, en problema, en lucha, en dificultad, en tormento eterno. Ahora, si no eres influenciado por Dios y por la palabra de Dios, entonces vas a estar influenciado por el enemigo. Y estás siguiendo los planes de las tinieblas, no los planes de Dios. Y aquí hay algo bien impactante. ¿Por qué a algunos se les revela el Evangelio y por qué a algunos otros no? Escúchalo bien. Una persona no puede poner la verdad de la palabra de Dios en su vida estando en la carne. Una persona no puede aplicar los principios de la palabra de Dios sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Dios tenga misericordia es otra cosa. Pero una persona que no ha recibido a Jesucristo, una persona que está en la carne, no puede poner la verdad de la palabra de Dios en su vida. Por eso, a menos de que esta persona haya experimentado una regeneración por la gracia de Dios, mediante la fe en el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio, esa persona no puede implementar los principios de Dios en su vida. No puede servirle a Dios estando en la carne. O le sirve a Dios o le sirve a Satanás. O le sirve a Dios o le sirve al rey, al Dios Mamón, como dijo Jesucristo. Le sirve a las riquezas. Ahora, cuando Dios empieza la obra en una persona, esa obra lo lleva primero a tomar conciencia de nuestro pecado y vamos a entender que necesitamos salvación y perdón. Hoy exactamente escuchaba un testimonio bien impactante. Una mujer santanderiana, muy aguerrida, buena para los negocios como son las mujeres santanderianas, pero es una mujer atea, perversa, con una lengua mordaz, con una lengua malvada, perversa, que habla de Dios y que habla del pueblo de Dios y los cristianos. Lo habla tremendamente. Es esa persona que tiene esa lengua y que cuando habla, las personas que tenemos temor del Señor dicen, Señor, que se calle ya por lo perverso que habla. Pero en estos días fue a la represa. Es un lugar muy bonito. Vaya por allá, pero tenga mucho cuidado. Primero averigüe, porque muchos se han quedado allá en esa represa. Lo que pasa es que no salen cada rato las noticias, pero pasa eso. ¿Por qué? Por la imprudencia. Pero es un lugar muy bonito.
Y dice que ella estaba en el lunes festivo bañándose ahí después de la represa en el río. Sabe nadar y pasando el río para acá. Cuando la ven aleteando, pidiendo auxilio, se estaba ahogando. Y entonces los familiares estaban mirando allá. ¿Qué hacen cuando una persona se está ahogando y los familiares no saben nadar mucho? Ayúdela, cójala, allá alguien. Pero habían ahí unas personas, expertos nadadores, y fueron y le ayudaron y le sacaron. Bien, esa persona con una lengua mordaz, con una lengua perversa, con una lengua demoníaca, el miércoles estaba en la iglesia hablando con el pastor. Mire lo que Dios hizo para sacudir a esa persona. Ella creía que porque le iba bien en los negocios tenía el mundo en sus manos. Y así le pasa a muchos. Creen que porque le va bien en la vida, porque en el momento no tienen dolor, ninguna dificultad, tienen todo en la vida, no necesitan de Dios. Mis amados, todos necesitamos de Dios, porque Satanás es el enemigo de todos los hombres, no solamente de los cristianos, porque Satanás quiere las almas de todo el mundo. Al final, dice la palabra, que la simiente de la mujer, que es el Mesías, que vino al mundo a través de una mujer, va a derrotar la cabeza de Satanás. Dice, y Satanás herirá a la mujer, a la novia de Cristo, la herirá en el talón. Y aquí, esto no es muy entendible, pero yo espero que por el Espíritu de Dios lo puedas entender. ¿Qué significa que la simiente de la mujer aplastará, derrotará a Satanás? Pero que Satanás, ¿qué? Herirá a la mujer, es decir, a la novia, a la iglesia, a los redimidos, ¿dónde? En el calcañal, ¿cierto? En el talón. Y esto es lo que hace Satanás si eres creyente. Satanás no puede poseer ni tener a un creyente allí y enviarlo al infierno, porque nosotros estaremos en el reino de Dios. Pero lo que esto quiere expresar aquí es que Satanás socava nuestras recompensas. Cuando un niño nace de un parto normal en una mujer, ¿qué es lo último que sale? Los pies, el talón, es decir, un niño tiene un nacimiento victorioso. ¿Cuándo? Cuando salió todo, ¿cierto? Pero aquí Satanás hiere a la iglesia, a la novia, al pueblo de Dios. Lo hiere ¿dónde? En el calcañal. ¿Y por qué lo hace? Ahora, Satanás va a estar socavando o mordiendo nuestras recompensas. Si eres creyente, y espero que así lo seas, y si no, este es el día para que te acerques a Dios, pasarás la eternidad en el reino de Dios, aquí en el creyente, y habrá un día de recompensas, habrá un día de premiación. Te presentarás ante el Mesías y allí vas a recibir las recompensas. ¿Qué dice las Escrituras? Que Jesucristo el Mesías viene pronto para pagarle a cada uno según sus obras. Así que este juicio es un juicio por las obras, no tiene que ver nada con la salvación. Aquí ya todos son salvos, están allí en la presencia del Señor, y viene un día donde Dios ya va a cada uno para darle una recompensa según se haya portado, según haya obedecido, según le haya creído a la palabra. Ahora, mis amados, este juicio de recompensas es solo para los creyentes. Los impíos no están ahí. Ahora, Él va a examinar nuestras vidas y pondrá fuego sobre todas nuestras obras, y las que se hayan hecho correctamente en la fe serán refinadas por ese fuego. Pero las obras que no fueron hechas debidamente con la actitud correcta serán consumidas y sufriremos pérdidas. Y todas esas pérdidas se le atribuirán a la obra de Satanás en nuestras vidas. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Satanás hiere a alguien en el calcañal, y está hablando aquí a un hijo de Dios, a un cristiano, a un nacido de nuevo, es para socavarle, para morderle, para pellizcarle las recompensas.
para la recompensa grande que Dios tenía. Entonces Dios se la da a otro. Aunque aquí, en este tiempo del juicio en el gran trono blanco, estaremos ya en la presencia del Señor. Somos salvos, pero habrá premios y habrá recompensas. Por eso, mi amado, no te canses de hacer lo bueno. Y lo bueno es todo aquello que le agrada a Dios. Lo bueno es todo aquello que es la voluntad de Dios. No te canses de hacer lo bueno, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hagamos el bien siempre. Cuando estés con alguien, con una persona que no conoces, o cuando estés solo, haz el bien, porque hay un día de recompensa para ti. Dios te premiará acorde a como hayas vivido la palabra de Dios en esta tierra. Verso 16 dice: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Las madres que están aquí, ¿cuánto duran los dolores del primer hijo de un parto normal? Días, ¿no? Y en el momento crucial del nacimiento es muy tremendo, ¿cierto? Pero ese dolor en la mujer luego es recompensado cuando ve el bebé que nació. Ahora dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿por qué eso es una maldición? ¿Por qué el marido es cabeza, es autoridad sobre la mujer? Ahora, en vez de elegir libremente, la mujer va a estar sobre la autoridad del marido y él la dominará. Y cuando hay un entendimiento clave en eso, donde hay un marido temeroso de Dios, no va a ejercer esa autoridad con crueldad, sino que van juntos a hablar, y entonces el matrimonio es una bendición. La mujer sabe que hay un marido que es la autoridad, que no solamente ahí, sino que la cuida, la protege, ¿cierto? La sostiene. Y ella se somete a esa autoridad. Y el hogar funciona. Eso Dios lo determinó. Ahora, mis amados, dice: tú tendrás deseo por un hombre, y ese hombre te dominará, y él va a ser autoridad sobre ti. Ahora, mis amados, hoy en día no es agradable escuchar esto, pero eso es la consecuencia del pecado. Las mujeres no quieren saber esto. Está en tiempo de la emancipación. Y ahora la idea es simplemente tener un hijo. Simplemente. No importa de quién sea. Esa es la idea. Pero eso va en contra de los principios de la voluntad de Dios. Ahora, mis amados, no te preguntes si esto suena bien o suena mal. Las cosas han venido cambiando desde hace unos 30 años atrás. Antes todo esto lo creían los impíos y los creyentes, todo el mundo lo creía. Ahora, en este tiempo, hay muchas cosas que hace 30 años eran pecado, pero que ahora la iglesia, ¿qué? Las acepta. Ahora, mis amados, Pablo toma esto y lo coloca un fundamento para decir que una mujer no debe enseñar a un hombre. Pablo toma esto. ¿Y por qué les comparto esto? Para que cuando lo escuche no se desanime. Eso lo dice la palabra y eso lo dice Pablo. Es decir, una mujer no debiera enseñar a un hombre. Es decir, una mujer no debiera ser pastora. ¿Desde cuándo viene el auge de estas mujeres pastoras? Desde hace unos 20, 30 años. Pero estamos aquí de la mujer pastora sola que levanta una iglesia. No. Hay buenos equipos donde Dios levanta equipos de hombre y mujer y los dos ministran. Y eso es una bendición. Pero
Bíblicamente no debería ser así. Pero leyendo esto también me impacta. Más adelante dice en Génesis 26 que cuando Jacob estaba buscando esposa, llegó a una fuente, a un pozo, y dice que venía Raquel porque era pastora de ovejas. Era una soltera, era una doncella, dice, muy hermosa, que era pastora de ovejas. Y se unió con Jacob juntamente para los dos seguir contribuyendo en el propósito y en los planes de Dios. Mis amados, esto no son temas agradables. Estos muchas veces no se atreven a decir porque se me van las mujeres. ¿Qué, pastor? Estamos en el tiempo de salir adelante. No, la palabra de Dios no se puede cambiar. Está escrito y lo escrito está. Eso no quiere decir que una mujer no pueda ayudar, trabajar en una iglesia, predicar. Lo puede hacer. Pero básicamente tomar el liderazgo y anular al hombre ya no es normal. Ya no es de Dios. Ya eso no le agrada a Dios. Aquí bendecimos las mujeres. La líder de Ujieres es una mujer. La líder de intercesión es otra mujer. La líder de alabanza es otra mujer. La líder de niños es otra mujer. Es decir, hay trabajo para las mujeres. Pero entendamos algo, lo que dice la palabra, y que podamos verlo a través de la palabra de Dios, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora, a veces eso no nos suena bien. Si esto es lo que queremos oír, esto no le agrada a la gente, pero gran parte de la Escritura, a nuestra forma natural de pensar, no está acorde, ¿no es así? Gran parte de los mandamientos de Dios nos vuelan la cabeza y no los entendemos. No los entendemos, pero Dios está obrando. Por eso, ¿dónde están las mujeres que aman a Dios y aman su palabra? Amén, eso es para ti, porque Dios quiere bendecirte y prosperarte de una manera poderosa, pero siguiendo los principios de Dios y de su palabra. Verso 17. Porque aquí hubo para todos, hubo de todos los colores, hubo para la serpiente, hubo para la mujer y ahora viene para el hombre. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, ¿por qué viene la maldición al hombre? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Porque obedeciste la voz de la mujer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre ciegamente le siguió la corriente a la mujer, ya habiendo escuchado de Dios que no debería comer. Simplemente se dejó influenciar, no pensó. Y recuerda, mujeres, ¿qué significa ayuda idónea? Una mujer que esté en contra del hombre, que le ayude estando en contra. Porque nosotros los hombres somos muy razonables, queremos hacer las cosas rápido y las mujeres dicen, un momento, espere aquí. Nos ponen a pensar y dice, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldijo a Satanás. Pero cuando le habló al hombre, no lo maldijo a él personalmente, sino a la tierra de la cual vino el hombre. Y dijo, maldita sea la tierra por Adán. El hombre trabajará la tierra y no será como en el jardín del Edén. En el jardín del Edén tenía que labrar y cualquier árbol que sembraba producía. En la tierra no es así. Hay que esperar las lluvias, a veces llueve, a veces no llueve, a veces los terrenos no son fértiles para cultivar. Entonces, mis amados,
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tendrás que trabajar, tendrás que bregar para poder comer. ¿Cuántos aquí trabajan? El trabajo es una bendición y tenemos que dar gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado. No esperes nunca el trabajo excelente, el trabajo mejor para trabajar, porque no lo encontrarás a primera vista. Hay personas que pasan toda la vida esperando ese trabajo de ensueño, ese trabajo que le paguen 4 o 5 veces el mínimo y que tenga que trabajar 4 días a la semana como en Europa, y que tenga descanso, tenga recreación, y viven esperando ese trabajo y nunca lo llegan. Mis amados, ¿cómo se consigue un buen trabajo? Diga conmigo, yo conozco a alguien que conoce a otro, que conoce a otro, que conoce a otro, que conoce a otro, que me conoce a mí y me va a recomendar. Así es que se consigue un buen trabajo, se consigue trabajando y haciendo una buena labor, y de pronto alguien me ve trabajando y eso me lleva a un mayor nivel de bendición. Ahora, mis amados, dice aquí, muchas veces será frustrante, será difícil trabajar. Espinos y cardos en este mundo, dice la palabra aquí, dice, el versículo por favor, dice. Verso 18, dice, espinos y cardos producirá la tierra. La palabra cardos en el idioma hebreo es deteriorarse, es decir, desde el momento que cayó Adán, la tierra empezó a deteriorarse. El hombre está diciendo en este tiempo que es por el ambiente, que es por el petróleo, que es por aquello que la tierra está deteriorando, pero nadie dice que es por el pecado del hombre. La tierra empezó a deteriorarse por el pecado del hombre. Por eso hay que sufrir, por eso hay que luchar, por eso hay que trabajar. Ahora dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tendrás que trabajar, tendrás que bregar para poder comer. Y muchas veces será frustrante, será difícil. Porque espinos y cardos la tierra producirá. Pero nadie dice esto, que la tierra se está dañando, se está deteriorando es por el pecado. Eso no lo dice nadie. Pero hoy se dice la palabra, que la tierra clama por redención. Que la tierra clama porque venga un día de liberación para la tierra. Porque el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, deteriora la tierra. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora es bien impactante. Dios le dijo al hombre, si comes de ese árbol, morirás. ¿Y por qué Adán comió? ¿Por qué Eva comió y no se murió? Ahí estaba. Y aquí todavía están vivos. Pero dice la palabra, vas a tener que trabajar con el sudor, vas a tener que jadear, ¿sí? Para conseguir el sustento. Y llegará un día que como vienes del polvo, al polvo volverás. ¿Qué significa polvo en la palabra de Dios? Muerte. Como vienes de una tierra muerta que tomó vida, volverás nuevamente ¿a qué? A la muerte. Ahora, ¿se cumplió lo que Dios dijo? Sí, se cumplió. Vino la muerte y la condenación para el hombre. Ahora, verso 21. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿escucharon por ahí esa colombiana diseñadora de modas que fue extraditada a los Estados Unidos? ¿Por qué? Por hacer prendas de pieles de animales. Bien interesante esto. Ahora dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde que el hombre se había hecho, ¿qué se había hecho para tapar su vergüenza? Taparrabos de hojas de higuera. Pero eso no fue suficiente. Dice que Dios mismo les confeccionó túnicas de pieles y los vistió. Ahora,
para que él hubiera podido hacer túnicas de pieles, tuvo que haber animales sacrificados. Un animal tuvo que morir. Por eso estamos viendo aquí el concepto de la expiación que opera en en el Antiguo Testamento, donde cada año el sacerdote tenía que ofrecer un cordero por el pecado de todo el pueblo, y cada año tenía que hacerlo. Solamente esa etapa le servía para un año. Pero en el Nuevo Testamento vino Jesucristo, el Cordero inmolado que dio su sangre preciosa por nosotros, que derramó su sangre preciosa y nos redimió totalmente del pecado. Somos libres de la maldición. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, mis amados, aquí Dios nos insinúa la obra de la redención. La obra de donde Jesucristo nos sustituyó. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. ¿Recuerdan los 7 beneficios que recibimos por la cruz de Cristo? Por Jesucristo haber muerto en la cruz del Calvario. Primero, salvación y perdón de pecados. Segundo, libres de la maldición del pecado. Tercero, Jesucristo derrotó a Satanás. Si le dio una derrota total, irrevocable, permanente y eterna. Cuarto, ¿alguien tiene por ahí el folleto? Somos reconciliados con el Padre. Le podemos decir a Dios, papá, y Él nos dio el ministerio para reconciliar a otros con Dios. Número 5, tenemos nueva identidad. Somos hijos de Dios, somos nueva creación. Recibimos sanidad integral, nuestro espíritu vive, nuestras emociones son sanas y nuestro cuerpo físico tiene sanidad. Y número 7, somos redimidos de la pobreza. Todo eso hizo Jesús en la cruz del Calvario por darnos redención. No solamente nos dio bendición y vida eterna, sino también nos dio un bienestar en esta tierra. Por eso, mis amados, desde esta tierra empezamos a disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Y lo que Dios da siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso, mis amados, yo les animo a que no desvirtúen la palabra pecado. Que entiendan lo malo, lo dañino que es el pecar, que es fallarle a Dios. Y si somos salvos por la gracia del Señor, recuerden que la manera como Satanás nos roba los premios, nos muerde las bendiciones, nos hiere en el calcañal, es llevándonos a pecar. Y así vamos a perder bendiciones y favor de Dios allá en la vida eterna, en los premios que Dios dará a sus hijos, aquellos que creyeron a la palabra y vivieron en esa palabra. Por eso dice la palabra, el santo santifíquese más y el pecador siga pecando, pero nosotros seguimos adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.